después de una guerra fría con mi esposa. Esta vez no fui a reconciliarme con ella. Mis amigos vinieron a aconsejarme, diciendo que ella solo estaba haciendo un berrinche, que tenía lengua de víbora pero corazón de santa. Una persona retorcida y complicada necesita a alguien paciente que la ame. Pero yo realmente me sentía cansado, y tampoco quería seguir agachando la cabeza. Estos años de guerra fría, discusiones y evasiones me habían agotado hasta el punto de no poder distinguir si ella realmente tenía una personalidad retorcida, o si simplemente ya no me amaba. Así que cuando volvió a usar la ruptura para amenazarme, dije: entonces terminemos. Al oírme decir eso, Isabela se quedó claramente atónita, pero yo solo bajé la cabeza y continué hablando. Recogeré mis cosas y me las llevaré pronto. Lo demás lo compramos juntos, así que quédate con ello. En cuanto a tu ropa que está en mi casa, si puedes, ven a recogerla cuanto antes, o llamaré a mensajería para enviártela. En la habitación silenciosa solo se oía mi voz. El rostro de Isabela pasó de sombrío a inexpresivo. De repente me interrumpió. ¿Y Pastelito? ¿Cómo lo repartimos? Pastelito era el gato callejero que recogí en la entrada del complejo residencial. Yo lo adopté y pagué todos sus gastos, pero nunca fue cercano conmigo. De cada 10 veces, en 8 no me dejaba cargarlo. Incluso hubo ocasiones en que me arañó la muñeca hasta hacerme sangrar. Tal vez porque Isabela solía ser indiferente con él y nunca se ocupaba de él. Pero aún así él se le acercaba por iniciativa propia. Le gustaba maullar y mimarla. Así que dije: déjaselo también a ella. Solté un suspiro, por mucho que lo quisiera. Un trato tan desigual también desanima a cualquiera. Lucario, Isabela reprimió su ira. Claramente fuiste tú quien se perdió el día de San Valentín. Y ahora encima montas en cólera. ¿Pero acaso no fue Isabela quien mencionó primero la ruptura? Quizá lo había olvidado, porque siempre tenía la palabra terminar en la punta de la lengua. Como esa amenaza funcionaba conmigo, se había convertido en su herramienta habitual. Dije con cansancio: ya te lo dije, el vuelo se retrasó y por eso llegué tarde. Isabela soltó una risa fría. Excusas. Entonces, ¿por qué no compraste un vuelo más temprano? En este viaje de trabajo había estado trabajando más de 10 horas seguidas para concentrar el trabajo y poder alcanzar un vuelo de regreso ese mismo día. Pero Isabela no iba a escuchar. Encontraría otros 100 motivos para reprocharme. Así que guardé silencio, sintiendo en el fondo del corazón una profunda impotencia. Isabela dio unos pasos hacia la puerta y luego se volvió, con tono frío: hasta que reconozcas tu error. No volveré, ya hemos terminado. Pero Isabela parecía no haber oído mis palabras. Inclinó la cabeza y continuó por su cuenta: te daré una oportunidad más. No estoy enfadada solo porque llegaste tarde. Era la primera vez que decía algo así. Normalmente cerraba la puerta de un portazo y se iba. Aunque su tono seguía siendo rígido. Piénsalo bien antes de venir a pedirme perdón. Me quedé sentado en el sofá mucho tiempo antes de arrastrar mi cuerpo cansado para ordenar la sala y luego saqué el regalo del cubo de basura. Era un obsequio que había elegido cuidadosamente después de recorrer más de 10 tiendas en el extranjero. Pero la dueña del regalo ni siquiera le había echado un vistazo ni lo había apreciado. Así que, al igual que el desorden en el suelo, no valía ni un centavo. Después de limpiar la sala, entré en la habitación a recoger mis cosas. Esta era la casa de Isabela. En toda la casa había huellas de mi existencia. El vaso que elegimos juntos. La manta, la vajilla de pareja. Solo recogí unas cuantas mudas de ropa y salí con la maleta. Cuando llegué a la puerta, una figura amarilla salió de repente corriendo, como si intentara impedirme irme. Pastelito se tumbó justo en medio de la sala sin moverse, con los ojos redondos clavados en mí. Cuando lo recogí por primera vez, estaba sucio y flaco, parecía desnutrido. Ahora su pelaje era esponjoso y brillante, con un aspecto muy adorable. Me agaché. Esta vez Pastelito fue muy inusual. No rechazó mi contacto. Le acaricié la cabeza. Me voy. A partir de ahora ella te cuidará. Supongo que a Pastelito le gustará este resultado, ¿no? Después de todo, siempre le había gustado Isabela. No como conmigo, que nunca fui cercano para él. Desprendí las garras de Pastelito que se aferraban con fuerza a la pernera de mi pantalón. Ignoré sus maullidos ruidosos y me fui con la maleta. Al llegar a la entrada del complejo residencial, recibí una llamada. Era un amigo de Isabela. Con tono lleno de reproche: Lucario, ¿por qué volviste a discutir con Isabela? Está bebiendo, nadie puede detenerla. Ven rápido a llevártela. Mi tienda está a punto de quedar destrozada por su culpa. Sentí un poco de impotencia. No sé por qué está enfadada. Nada más entrar volcó una mesa. Al otro lado hubo una breve pausa. El tono se volvió contenido. ¿No lo sabes? Se enteró de que fuiste a cenar con otra mujer, y que esa mujer incluso te llevó de vuelta al hotel. Isabela está celosa. Expliqué: es una clienta. Cenamos solo por trabajo. Me llevó de vuelta porque ese día llovía y no conseguía taxi. Resultó que esa era la verdadera razón por la que Isabela estaba enfadada. Isabela siempre había sido así.
si yo decía unas palabras más a otra persona. Ella se ponía celosa y se enfadaba. Sabía que era porque me amaba. Quizá tenía un fuerte sentido de posesión hacia mí. Pero ahora en mi corazón solo había cansancio. Todo podía explicarlo. Lo único que no entendía. Y lo dije al teléfono con voz muy suave. ¿Por qué prefiere contarles todo a ustedes y no preguntarme a mí? Una vez les pregunté a mis amigos qué harían cuando discutieran con sus novias. Pensaron un momento y dijeron: depende de quién tenga razón. Esperen a que ambos se calmen y luego hablen con claridad. Pero Isabela no era así. Todo lo reprimía en su interior. Nunca sabía por qué estaba enfadada. Cada vez tenía que adivinar o preguntar a sus amigos. No podía entender por qué no quería comunicarse conmigo. ¿Por qué prefería desahogarse con sus amigos en lugar de venir a preguntarme directamente? Más tarde supe que existía una palabra llamada retorcida. Isabela era la persona más retorcida que había conocido. Tenía una personalidad sensible y cambiante. Siempre sabía solo huir y retroceder, usando palabras frías para ponerme a prueba. Todos decían que las personas retorcidas no son aptas para el amor. Solo yo no lo creía y me lancé con todo mi entusiasmo. Pero ahora me siento perdido. Si entre dos personas siempre hay solo una que toma la iniciativa. ¿Puede realmente esa relación continuar para siempre? Me mudé de vuelta a mi casa. Pero aunque no nos viéramos en la vida diaria, en el trabajo aún teníamos que cruzarnos. Trabajábamos en el mismo instituto de investigación científica, aunque en departamentos distintos. Cuando entregaba el trabajo, vi que junto a Isabela había un joven que la seguía. Tenía un aire puro y era un investigador en formación que se había incorporado este año. Llamado Mateo. En cuanto Isabela me vio, sus ojos se iluminaron. Pero yo no la miré, simplemente hice la entrega con calma. Entonces, el rostro amable de Isabela se volvió inmediatamente frío. Miró al frente y pasó directamente a mi lado sin decir una palabra. Oí a Mateo curioseando con interés. ¿Por qué tiene la señorita Isabela una cicatriz tan grande en la mano? Es la primera vez que la veo y me asusté. Alguien le explicó: acabas de llegar. Por eso no lo sabes. Isabela y Lucario, del departamento de al lado, son pareja, son famosos como una pareja de cuento. Esa cicatriz fue de cuando hicieron un simulacro de terremoto. Isabela ayudó a Lucario y se lesionó. Dicen que por esa cicatriz ya no pudo ser piloto. Así que cambió de carrera. Y luego vino a nuestro instituto de investigación. Los ojos de Mateo se llenaron de admiración. ¡Qué conmovedor! De verdad parecen una pareja celestial. La curiosidad de todos se encendió de inmediato. Desde que Isabela renunció a su sueño por mí hasta que entró en el instituto por mí. Todos elogiaban la profundidad de sus sentimientos y, al mismo tiempo, expresaban su envidia hacia mí. Estos días de Guerra Fría también se convirtieron en motivo de bromas entre las parejas. Apostemos. Esta vez seguro que es Lucario quien se disculpa primero. La vez pasada nos invitó a té con leche. ¿Y ahora qué será? Yo quiero pastelitos. No estoy de acuerdo. Así es hacer trampa. Siempre es Lucario quien cede primero. Si apuestas a que Isabela pedirá perdón, entonces apuesto contigo. Me quedé en un rincón escuchando en silencio las risas y bromas. Pero esta vez todos se equivocaron. Isabela y yo ya hemos terminado. En el futuro, por favor, no vuelvan a mencionarlo. Mi aparición puso fin a la conversación. Se miraron desconcertados y enseguida se dispersaron. En realidad, nuestra relación no era tan perfecta como parecía a los ojos de los demás. Las repetidas guerras frías y discusiones habían dejado cicatrices invisibles desde hacía tiempo. Volviendo la relación frágil, yo realmente quería saber si dejaba de repararla, si dejaba de esforzarme por salvarla. ¿Isabela lo notaría y trataría de recuperarla? ¿Esta vez sería ella quien tomaría la iniciativa de disculparse conmigo? Durante un mes entero, Isabela y yo fuimos como extraños. Como si compitiéramos. Ninguno estaba dispuesto a inclinar la cabeza. Al mismo tiempo, la relación entre Mateo e Isabela se volvió cada vez más cercana. Comían juntos, salían del trabajo juntos, incluso en una excursión de fin de semana. Isabela eligió estar en el mismo grupo que él para escalar la montaña. En cambio, Mateo dudó un poco. ¿No es muy apropiado? ¿Y el señor Lucario? La voz de Isabela fue fría. ¿No hemos terminado? ¿Qué tengo que ver yo con él? No bajó la voz. Todos alrededor podían oírla. Además, si a él le gusta tanto ir a cenar con otras mujeres, supongo que escalar montañas será lo mismo. Las miradas de todos hacia mí cambiaron de inmediato. Algunos susurraban: con una novia tan buena como Isabela y no sabe valorarla. Encima anda coqueteando con otras. Con razón Isabela rompió con él. Al verme acercar, los que estaban cotilleando se dispersaron. En el camino hacia la cima, Mateo se torció el tobillo. Isabela, sin decir palabra, lo ayudó a levantarse. Mateo dijo con tono apenado: perdón. Por mi culpa nuestro grupo va último. Isabela lo consoló con suavidad. No pasa nada. Esto es solo para relajarnos. La clasificación no importa. Me quedé un poco más atrás.
Esta vez el número de participantes era impar y todos ya habían elegido compañero. No quería separar a nadie, así que fui solo. Mi condición física nunca ha sido buena y ya estaba jadeando un poco. El ambiente entre ellos dos era muy armonioso, incluso oía a alguien elogiar a Isabela por su sentido de responsabilidad. Isabela, en efecto, es una persona muy responsable. Es educada con todo el mundo, excepto conmigo. En la universidad era delegada de clase, en un simulacro de terremoto. Todos salieron corriendo hacia afuera. Solo ella corrió hacia mí y me cargó. Yo me había torcido el tobillo unos días antes. Aquello fue alabado por toda la universidad. Todos envidiaban mi suerte. Pero en ese momento, en realidad, Isabela me estaba regañando. ¿Sabes lo problemático que eres? Si te duele la pierna, no vengas a clase. Esta vez hiciste que toda la clase quedara última otra vez. Lucario, eres un inútil. Solo sabes estropear las cosas. En realidad quería decir que había pedido permiso al profesor para no participar en el simulacro. Pero al oír sus palabras tan hirientes, no quise discutir para no enfadarla más. Después, una amiga suya me dijo que Isabela tenía lengua de víbora pero corazón de Buda, que estaba preocupada por mi lesión y quería que me quedara en casa descansando. Además, luego buscó especialmente a un médico de medicina tradicional para que me recetara remedios. Trabajaba un día entero a tiempo parcial por 100 pesos, pero una sola de tus tiras medicinales costaba 80 pesos. Compró sin dudar las suficientes para medio mes. Mis amigos también me envidiaban. Solo es un poco orgullosa, pero te ama de verdad. Ese carácter de tsundere es el mejor. Pero ahora, al ver cómo Isabela consolaba a Mateo, comprendí que no es que no supiera ser amable, sino que no reservaba esa amabilidad para mí. Podía sentir su amor a través de lo que otros me contaban, pero nunca a través de su actitud hacia mí. Siempre me hablaba con malicia, me mostraba mala cara, me llamaba estúpido, me llamaba mujeriego, cortó la bufanda que otra persona me regaló y destrozó la consola que había tomado prestada de un colega. Yo pensaba que solo eran celos, que simplemente le importaba demasiado. Así que, tras tantas veces de ser rechazado, de que evitara comunicarse conmigo, me consolaba a mí mismo y seguía tomando la iniciativa con entusiasmo, disculpándome y rebajándome sin cansarme. Pero el entusiasmo también necesita respuesta. En esta relación no soy de hierro, también sé sentir agravio y dolor. La personalidad retorcida y la falta de amor se parecen tanto por fuera. Estaba tan herido que ya no podía distinguir si Isabela era realmente retorcida o si ya no me amaba. Así que me detuve y me retiré de la excursión. Envié un mensaje al jefe diciendo que no me sentía bien. Al volver a casa, recogí las cosas de Isabela junto con los regalos que me había hecho en estos años. Los empaqué y llamé a mensajería para enviarlos a su casa. Después de terminar, me quedé un rato aturdido en el sofá y luego tomé el teléfono para enviarle un mensaje a Isabela. Solo 2 palabras. Terminamos. La vez anterior solo era un arrebato. Aún tenía la ilusión de que ella tomaría la iniciativa para reconciliarse. Pero esta vez era de verdad. Realmente quería romper con ella. El mensaje no pudo enviarse. Olvidé que Isabela me había bloqueado otra vez. Siempre era así. En cuanto empezaba la Guerra Fría, borraba todos los medios de contacto conmigo. Apreté los labios y pedí a una amiga suya que le transmitiera el mensaje. Antes solía quejarme de que Isabela usaba a sus amigos como altavoces. No esperaba que ahora yo también lo necesitara. Al enviar el mensaje, sin querer entré en la red social de su amiga. La publicación más reciente era una foto grupal en la playa. En el centro estaban Isabela y Mateo. Mateo sonreía radiante, con el brazo sobre la espalda de Isabela. Isabela también mostraba una expresión muy relajada. La fecha era de hacía una semana, justo durante nuestra Guerra Fría. Miré la imagen largo rato y luego le di, me gusta. Antes, Isabela estaba ocupada con el trabajo. Decía que viajar era un engaño económico. Consumismo, el lugar al que quieres ir no es más que un paisaje del que los locales ya están hartos. Yo la complacía y nunca iba a ningún lado. Pero ahora de repente quería salir a dar una vuelta. Quizá yo también me había convertido hace tiempo en alguien de quien Isabela estaba harta. Por eso, cuando apareció un joven más apuesto, empezó a discutir conmigo. Alguien dijo que amar es ser frío con los demás pero dulce contigo. Isabela era todo lo contrario. Era dulce y alentadora con Mateo. Pero solo reservaba palabras frías para mí. Fui yo quien no supo darme cuenta, quien no vio su desdén. Pedí mis vacaciones anuales y compré un billete de avión a Economilla. El paisaje allí es hermoso y la comida deliciosa. Charlando, le pregunté a una anciana si no se cansaba de vivir allí desde pequeña. Ella se rió y dijo, este es mi hogar. Que mi tierra natal se haya desarrollado tan bien solo me hace sentir orgullosa. ¿Cómo podría cansarme? Dijo que amaba Economilla, que amaba su tierra. De repente lo comprendí. Las personas pueden mirar el mismo paisaje durante mucho tiempo, si hay amor. No se cansan. No esperaba que el tercer día recibiera una llamada de Isabela. No sé cuándo me sacó de la lista negra. Su voz era rígida.
La comida de pastelito se acabó. No sé cuál comprar. Le dije la marca y añadí. Puedes usar la búsqueda por imagen del envase viejo. No hace falta preguntarme. Isabela esquivó. Tiré el envase. Luego preguntó. El rascador del gato lo rompió Pastelito. ¿Qué hago? Compra uno nuevo. Pastelito bajó a jugar y se llenó de barro. ¿Lo llevo a la tienda de mascotas a bañarlo? Hizo muchas preguntas, después de que respondí una por una. De repente ninguno de los dos tuvo nada más que decir. Esperé un momento, al no oírla hablar. Dije, entonces cuelgo. Las recomendaciones para cuidar a un gato puedes buscarlas en internet. En el futuro no me preguntes más. Hubo un largo silencio al otro lado. Justo antes de colgar, Isabela dijo, Pastelito te extraña. ¿Quieres volver a verlo? No creí mucho en esa frase. Por la naturaleza de nuestro trabajo. Isabela y yo viajábamos con frecuencia. Cada vez que ella regresaba, Pastelito la esperaba en la puerta. Al verla, corría feliz maullando. Pero conmigo no era así. Tenía que ir a buscarlo. Durante mis viajes lo extrañaba mucho. Pero Pastelito seguía evitándome. Tenía que tentarlo con premios para que apenas me dejara cargarlo. Antes no me extrañaba. ¿Cómo iba a hacerlo ahora? Rechacé. No hace falta. Es tu gato. No es apropiado que yo vaya a verlo. Después de colgar, solté un largo suspiro. No entendía qué pretendía Isabela con aquella llamada. ¿De verdad quería preguntarme esas cosas? ¿O sentía que Pastelito era una molestia? Ella siempre había sido disciplinada y serena. Cuidar de un ser vivo como un gato quizá era demasiado complicado y fastidioso para ella. Hasta el amanecer seguí dando vueltas en la cama sin poder dormir. Tomé el teléfono y probé a enviar un mensaje. Si Pastelito te resulta molesto, entonces devuélvemelo. Temía que Isabela perdiera la paciencia y lo tratara mal. ¿Y si realmente se hartaba y lo abandonaba? En ese caso, prefería quedármelo yo. Aunque Pastelito no me quisiera, asumiría la responsabilidad y le garantizaría una buena vida. Ya eran las 3 de la madrugada. Pero no esperaba que al otro lado respondieran de inmediato. ¿Quieres a Pastelito? ¿Incluso al irte de mi lado quieres llevártelo contigo? Antes de que pudiera contestar, llegó otro mensaje. ¿Y yo qué? Pero al segundo siguiente lo retiró. Dudé si lo había imaginado. Poco después, Isabela volvió a escribir. Envíame tu ubicación. Llevaré a Pastelito a verte. En la cafetería, Isabela sostenía a Pastelito en brazos. Se la veía agotada, con ojeras tenues bajo los ojos. No imaginé que llegaría tan rápido, calculando el tiempo. Seguramente reservó el primer vuelo apenas terminó de enviarme el mensaje. En cuanto Pastelito me vio, empezó a forcejear desesperadamente. Cuando lo soltó, corrió hasta mis pies y se sentó junto a mí. Rara vez me dedicaba el mismo trato que a Isabela, maullando y restregándose con cariño. Pero esta vez solo abrí el transportín. No extendí la mano para cargarlo. En mis brazos había 3 o 4 cicatrices que él me había dejado. Las cicatrices no desaparecen, y mi tristeza tampoco era falsa. Después de recoger a Pastelito, me dispuse a irme. Isabela me llamó. Se mordió el labio. Ya me dijeron que la persona con la que cenaste en tu último viaje de trabajo era solo una clienta. No investigué bien y me enfadé contigo. Y esa publicación a la que le diste, me gusta. Mis amigos me llevaron a despejarme. Nos encontramos con Mateo por casualidad y por eso nos hicimos una foto juntos. Me detuve y escuché en silencio. Probablemente pensaba que yo había malinterpretado su relación con Mateo y por eso había hablado de ruptura. Pero no era así. Antes de que Mateo apareciera, lo nuestro ya no podía sostenerse. Tras varios intentos, finalmente Isabela dijo con dificultad: lo siento. La última discusión fue culpa mía. Al terminar, su rostro estaba completamente rojo, el cuello rígido, incapaz de mirarme a los ojos. Era una expresión llena de humillación. Entonces le pregunté: Isabela, ¿pedirme perdón es algo tan vergonzoso? ¿Por qué te cuesta tanto decirlo? Si disculparse la hacía sentir humillada, si agachar la cabeza equivalía a perder, entonces, ¿qué había sido yo? ¿Que siempre elegía disculparme primero y reconciliarme? Los ojos de Isabela se enrojecieron. Pensé que sabías que hablaba en caliente. Desde ese día estuve esperando que te reconciliarías conmigo. No quería romper, solo quería que me consolaras. Sacó de su abrigo una caja de regalo. También te había preparado un regalo. Es el collar que más te gusta. Su voz se quebró. ¿Con qué derecho dices que romper es romper de verdad? ¿Sin dejar margen? 7 años de relación y te vas así de decisivo. Pero solo quieres a Pastelito. No me quieres a mí. Me sentía agotado. No podía explicarle claramente. Ella creía que cuando yo decía romper, también era una frase dicha en caliente. Porque ella misma era así. Pero cuando las palabras que hieren se repiten demasiado, se vuelven realidad. No rompí por otra cosa, sino por tu carácter. Siempre evitas comunicarte. Siempre eres retorcida. Siempre huyes de los problemas. Isabela apretó los puños y me acusó. Al final todo son excusas. Es que no me amas lo suficiente. Quieres renunciar a mí, renunciar a lo nuestro. Repitió palabra por palabra, con los ojos enrojecidos. Lucario.
No me amas lo suficiente. 7 años persiguiéndola, 7 años tomando la iniciativa, para que al final me acusara de no amar lo suficiente. Le pregunté, ¿y tú? ¿Has hecho algún cambio por amor? Sé de tu carácter retorcido, de tu sensibilidad, de tu miedo a perder. Por eso siempre he sido cuidadoso. Nunca me atreví a decir, terminemos, en un arrebato. Porque sabía que, con tu orgullo, no agacharías la cabeza y todo acabaría de verdad. Pero tú podías decirlo a la ligera porque sabías que yo siempre cedería. Siempre me esforcé por ser un amante paciente al que no se puede ahuyentar. Pero amar así es demasiado agotador. He dado 100 pasos hacia ti, Isabela, y ni siquiera eres capaz de girarte porque te parece humillante. Así que al final mi amor se desgastó por completo, cargando con la culpa de no amar lo suficiente. Y ya no quise seguir insistiendo. Al final, ambos quedamos llenos de heridas. Quien más te ama es quien mejor sabe qué palabras usar para atravesarte el corazón. Así que le devolví el golpe. Palabra por palabra, Isabela, nadie podrá soportarte, y nadie te amará, no mereces que te quieran. El viaje terminó y presenté una solicitud al instituto para trasladarme. Me mudé al centro de investigación en Monterrey, donde el equipo era más avanzado y podía ofrecerme un mejor desarrollo. Cuando me iba, Mateo se acercó con tristeza. Señor Lucario, lo siento, la vez pasada realmente me encontré con la profesora Isabela por casualidad. Ella no estaba de buen humor en ese tiempo, por eso fue al mar a despejarse. Lo miré y luego bajé la vista. No tienes que disculparte conmigo. Isabela es quien debería disculparse contigo. El joven aún no se daba cuenta de cuán evidente era la admiración en sus ojos. En realidad, la cercanía de Isabela con él también tenía algo de intención deliberada. Isabela es una persona obsesiva con la limpieza, incluso en los sentimientos. Nunca dudé de su fidelidad. Sabía que quería provocarme celos y obligarme a buscarla. Son los únicos métodos que se atrevía a usar. Antes, en una guerra fría, también intenté darle celos. Pensé con ilusión que eso le daría sensación de crisis y dejaría de enfadarse conmigo. Pero no, Isabela arrojó todas mis cosas fuera de la puerta. Me ignoró por completo e incluso pidió a sus amigos que me bloquearan. Entonces entendí que ese método no funcionaba con ella. Si yo retrocedía un paso, ella retrocedía 100. Entre nosotros siempre tenía que haber alguien aferrándose desesperadamente para que la relación se mantuviera. Y ese alguien siempre fui yo. En Monterrey hice algunos amigos nuevos. En días festivos salíamos a hacer puentín, a esquiar. Ya no recordaba cuánto tiempo hacía que no practicaba deportes extremos. Antes era optimista y seguro. Siempre participaba activamente en las actividades de la universidad. Después, Isabela escondió mi pasaporte y mi documento de identidad. Fruncía el ceño, con tono molesto. Lucario, ¿puedes dejar de comportarte como un mono saltando todo el día? Mis amigos me aconsejaban. ¿No sabes que ella es lengua de víbora pero corazón bondadoso? Está preocupada por tu seguridad. Teme que te pase algo. Sabes que los deportes extremos pueden causar accidentes. Si no te amara, no se preocuparía por ti. Me convencieron, abandoné todos los grupos y dejé por completo los deportes extremos. Pero ahora estaba esquiando, recibiendo la brisa, contemplando el atardecer. Mis amigos gritaban. Lucario, eres increíble. Eso ya es nivel profesional. Podrías ser atleta. Todos charlaban animadamente. Cualquier disgusto se disipaba tras una comida. Todos decían directamente lo que querían. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba elogios? ¿Que no me sentía tan relajado? Contagiado por esa emoción, sonreí y liberé toda la represión en mi corazón. Nunca pensé que volvería a encontrarme con Isabela. Estaba sola en la entrada del complejo residencial, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. El frío le había dejado el rostro ligeramente pálido. Al verme, sus ojos se iluminaron. Caminó rápidamente hasta mí y se detuvo frente a mí. Al ver la tabla de snowboard en mi espalda, frunció el ceño de inmediato. ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas a esquiar? ¿Sabes cuántas personas quedan discapacitadas cada año por accidentes? ¿También quieres acabar en silla de ruedas, convertido en un inútil que depende de otros? ¿Es que porque no estoy a tu lado vigilándote haces lo que te da la gana? Me arrebató la tabla y la lanzó con fuerza al suelo. La tabla se agrietó por el golpe. Los transeúntes alrededor nos miraron sorprendidos. Quizás su actitud era demasiado intimidante, porque un hombre se acercó con cautela, mirándola con desconfianza. No tengas miedo, ponte detrás de mí, soy militar retirado, yo te protejo. No sé qué palabra fue la que enfureció a Isabela. De repente ella rugió. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Quién te crees que eres? ¿De qué locura hablas al decir que quieres protegerlo a él? Los dos estuvieron a punto de pelearse, pero la gente que los rodeaba los separó. Yo negué con la cabeza con culpa hacia aquel hermano mayor. Gracias. Lo resolveré yo mismo. Guardé el teléfono, miré a Isabela y, con tono sereno, dije, ya he llamado a la policía. Isabela, la que está loca eres tú. En la comisaría, Isabela y yo nos sentamos frente a frente, sin que ninguno dijera una palabra primero. El empleado sonrió y nos aconsejó.
Solo es una pelea de pareja joven. Un asunto familiar. ¿Qué necesidad hay de denunciar? Vuelvan a casa y arréglenlo. Luego miró a Isabela. Tienen que comprenderse. La vida tiene que seguir. Interrumpí al empleado. No es mi novia. Tampoco es un asunto familiar. He denunciado como ciudadano común. La demando por destruir propiedad privada. No entiendo por qué todo conflicto y todo daño. Con solo ponerle la etiqueta de relación entre hombre y mujer, se convierte en asunto familiar. Solo porque la otra parte es esposa o novia. ¿El daño deja de ser daño? ¿Por eso se puede convertir lo grande en pequeño y lo pequeño en nada? Los conflictos entre desconocidos pueden denunciarse y juzgarse. ¿Por qué entre novios y entre esposos se simplifican al máximo y se espera a que todo termine en una conciliación? El rostro del empleado se volvió incómodo por mis palabras. Finalmente dejó de bromear y pasó a tramitar el procedimiento con seriedad. Isabela pagó la multa, me compensó por las pérdidas económicas y al final incluso escribió una carta de compromiso. Antes de salir de la comisaría, se dio la vuelta y estrechó la mano del empleado. Perdón por haberlos molestado. Yo la miré con frialdad. Isabela es así, no es que no sepa disculparse. Frente a los demás siempre es cortés y refinada. Pero conmigo inclinar la cabeza le resulta tan difícil de pronunciar. La persona más cercana es a quien más hiere. Aceleré el paso hacia adelante. Pero Isabela no se rindió y me siguió de cerca. Lucario. ¿Podemos hablar? No me detuve. Podemos hablar. Pero después de esta vez no vuelvas a aparecer frente a mí. ¿Puedes hacerlo? Isabela se quedó un momento en silencio y luego dijo, sí. Encontramos un café cercano. Después de entrar, pedí un americano con hielo. Isabela, por costumbre, detuvo al camarero. Cámbielo por un latte caliente. La miré con frialdad. Isabela se quedó paralizada. Apretó los labios y no dijo nada más. Tras sentarnos, fui directo al grano. Habla. ¿Qué quieres decir? Isabela se tensó e intentó suavizar su expresión. Después de volver he pensado mucho. Tienes razón. El problema entre nosotros es que no somos sinceros. No he cometido ningún error de principios. Solo que no sé comunicarme. Todo eso puedo cambiarlo. Me miró con cautela. Lucario. Me esforzaré por cambiar. ¿Podemos no romper? Había esperado esa frase durante 7 años. Por fin la oí salir de la boca de Isabela. Pero ya era demasiado tarde. No, la mirada de Isabela se volvió inmediatamente aterrada. Como si recordara algo, se apresuró a subirse la manga para mostrarme la cicatriz en su brazo. Esa cicatriz era la prueba de que había renunciado a su sueño por mí. La carta más fuerte de Isabela. Su mayor apoyo, cada vez que la mostraba. Yo me quedaba sin palabras y empezaba a ceder. Pero esta vez no me moví en absoluto, tras un largo silencio. Dije en voz baja, Isabela, en realidad, aunque no tuvieras esa cicatriz, tampoco podría ser piloto, ¿verdad? Hace un tiempo supe que el padre de Isabela había estado en prisión y tenía antecedentes penales. Con o sin esa cicatriz, Isabela no podía superar la investigación política, pero ella siempre me lo ocultó y no me dejó saberlo. ¿Sabes? Cargar con el sueño de otra persona es algo muy agotador. Porque por mí tú, Isabela, no pudiste ser piloto, y desde entonces te colocaste en la cima moral. Todos exigían que yo fuera tolerante contigo, que te consintiera, y yo, por culpa, soportaba siempre todos tus malos temperamentos. Bastaba con que dudara de esta relación para que alguien sacara eso y me reprochara. Ella renunció a su sueño por ti. ¿Y aún dices que no te ama? Lucario, no seas demasiado. Con el tiempo, incluso yo mismo llegué a creer en el amor de Isabela. La voz de Isabela se volvió apresurada. Sabes que mi familia no es buena, que mis padres no me aman. Eres mi primer amor, nunca he amado a nadie. Tampoco sé cómo amar a otra persona. Entonces, ¿por qué no quisiste aprender? Perdí un poco el control. Mi voz se ahogó. Entonces merecía que me engañaras. ¿Que me hicieras girar como un trompo? Isabela, ¿me engañaste porque soy estúpido? Isabela lo negó con vehemencia. No. Levantó la cabeza. Casi podía ver las lágrimas a punto de desbordarse en sus ojos. En voz baja dijo, es por inseguridad. Por inseguridad soy sensible, por inseguridad soy irracional, y por falta de amor no sé amar a los demás. Por eso temo perder, por eso te pongo a prueba una y otra vez, por miedo a que me abandones. Por eso utilicé tu culpa para atarte a mi lado. Pero todo eso son excusas. Porque la aspereza es un defecto, pero la manipulación no. El daño que causan a los demás es el mismo. No porque uno se crea enamorado puede herir a otros. No busques más razones para ti misma. Eres egoísta, fría. Sabes perfectamente en tu corazón. Pero no quieres cambiar. Le devolví intactas sus propias palabras de antes. Isabela, es que no me amas lo suficiente. Desde aquel día, realmente no volví a ver a Isabela. Parecía haber cumplido su promesa y ya no apareció más ante mí. Trabajaba según mi horario y, en mi tiempo libre, participaba en distintas competiciones. En una maratón, una persona malintencionada me empujó y me hizo caer. Busqué al árbitro para que descalificara a ese hombre. Guardó rencor y, cuando salí del trabajo,
Condujo intencionalmente una motocicleta para embestirme y darme una lección. Cuando esa moto comenzó a seguirme, noté que algo no iba bien. Pero fui un poco lento y no logré despistarla. Justo un segundo antes de que me atropellara, alguien me tiró con fuerza hacia un lado. Se oyó un gemido ahogado. Isabela, a quien no veía desde hacía mucho, apareció de repente. Me protegió por detrás, y su propio brazo fue golpeado hasta fracturarse. Al parecer, al darse cuenta de que la estaba mirando, Isabela giró el rostro. Por el dolor, su frente estaba cubierta de sudor frío. Intentó forzar una sonrisa para tranquilizarme. No tengas miedo. En el hospital, el médico atendía a Isabela. Yo me quedé a un lado y esperé a que todos se fueran antes de decir, ya he llamado a la policía. Después la policía se pondrá en contacto contigo. Los gastos médicos y otras pérdidas también serán compensados. Dejé la cesta de frutas y me dispuse a irme. Isabela me llamó. ¿Y tú? Titubeó. Te salvé. ¿No tienes nada más que decirme? Mi voz se volvió completamente fría. ¿Otra vez quieres usar un favor para obligarme? ¿Cuál es la exigencia esta vez? ¿Que vuelva contigo? El rostro de Isabela palideció de inmediato. Habló apresuradamente. Lucario, no es eso. Solo quería hablar un poco más contigo. Exhalé un suspiro, aliviado. Entonces está bien. Mi alivio pareció atravesar a Isabela. Me miró durante mucho tiempo, con tono amargo. ¿Ahora en tu corazón ya soy así? ¿Incluso salvarte te parece que estoy actuando? No dije nada. Pero mi silencio ya le dio a Isabela la respuesta. Todo lo que ha ocurrido deja huellas. Isabela me había engañado antes. En apariencia todo parecía estar bien. Pero después, cuando hacía cosas similares, yo ya no me atrevía a confiar. Dudaba, desconfiaba, vacilaba. Una relación, una vez que se agrieta, jamás vuelve a ser como antes. La confianza, una vez que se derrumba, no puede recuperarse. Fuera, en el pasillo, se oían ruidos bulliciosos, pero dentro de la habitación reinaba un silencio absoluto. Como si fueran dos mundos distintos. Isabela respiró hondo. Lucario, esta vez vine solo para decirte adiós. En realidad, ya intuía vagamente que mi carácter tenía problemas, pero no podía dejar de lado mi orgullo ni quería darle importancia. El mes que viene me trasladan a trabajar a Estados Unidos. Allí iré a ver a un psicólogo. Recibiré tratamiento con seriedad y me esforzaré por corregir mis defectos. Los dedos de Isabela temblaban, intentaba contenerse, pero lo intentó varias veces y fracasó. Me miró con una expectativa en los ojos, como la obstinación de una niña. Lucario, si de verdad cambio para mejor, si aprendo a amar de la manera correcta, ¿podrías darme otra oportunidad? Es difícil describir lo que sentía en ese momento. Antes creía firmemente que si dos personas se gustaban, jamás se perderían. Fantaseé con la eternidad junto a Isabela. Entre nosotros no hubo traición, ni infidelidad, ni un tercero que se interpusiera. Y aún así terminamos rompiendo. Resulta que el cariño también puede agotarse por completo. En un día completamente ordinario, Isabela me preguntó si estaría dispuesto a darle otra oportunidad. Me oí a mí mismo decir, no, suéltalo. El esfuerzo de ambas partes es lo más difícil del mundo. Cuando yo perseguía a Isabela, ella nunca miraba atrás, y cuando ella intentó acercarse a mí, yo ya había acumulado suficiente decepción como para marcharme. El cariño de antes fue real, pero que ya no hay amor también es real. Así que soltémoslo y terminemos. A la salida del hospital me encontré con los amigos que venían a visitar a Isabela. Al verme, todos mostraron cierta incomodidad. Asentí con frialdad y quise irme, pero me bloquearon el paso. El que parecía liderarlos dudó unos segundos y dio un paso adelante. Lucario. ¿Por qué borraste el contacto de todos nosotros? Incliné la cabeza. Isabela y yo hemos terminado. El otro, inconforme, dijo, terminaste con ella. Pero nosotros podemos seguir siendo amigos. ¿No? Los demás se acercaron y empezaron a quejarse, mezclando un poco de agravio. Al ver que no decía nada durante un buen rato, se callaron. Hablé con voz muy tenue. ¿Amigos? ¿Me consideraban amigo? Entonces, ¿por qué siempre hablaban a favor de Isabela? ¿Por qué cada vez que discutíamos solo sabían aconsejarme que fuera tolerante? ¿Que la entendiera? El hombre se quedó atónito un momento y luego se rió con ligereza. ¿No era para que ustedes se reconciliaran? ¿Acaso íbamos a aconsejarles que rompieran? Eran amigos de Isabela, en su corazón ya existía una inclinación. Todos la defendían y buscaban excusas para ella. Nadie veía mi agravio, y además lo consideraban insignificante. Por eso, cuando decían que me consideraban amigo, me parecía ridículo. En el futuro tampoco hace falta que nos pongamos en contacto. No es necesario. Tras decir eso, ya no quise prestarles atención y me di la vuelta para irme. La siguiente vez que supe de Isabela fue un año después. Fui a Estados Unidos por trabajo y, por casualidad, la encontré en la calle. Estaba sola, mirando distraídamente a un gato callejero al borde de la acera. Lucario, ¿Pastelito está bien? Desde que me llevé a Pastelito, no sé por qué dejó atrás su frialdad de antes y se volvió muy cariñoso conmigo.
Las cicatrices que me dejó en el brazo con sus arañazos se fueron desvaneciendo con el tiempo, recuperándose poco a poco como antes. Bastante bien, ha engordado un poco. Entonces me alegra. Tras unas pocas frases, ya no había más tema entre nosotros. Miré mi reloj. No quería perder más tiempo allí. Señorita Isabela, tengo asuntos que atender. Me voy primero. Después de asentir cortésmente, tomé mi maletín y me fui. Isabela me detuvo, curvó los labios, intentando mostrar una sonrisa. Lucario, ¿cómo me ves ahora? Incluso dio una vuelta sobre sí misma, tomando distancia para que la observara. Pensé un momento. Bastante bien. La Isabela de antes, con cualquiera, mantenía siempre un rostro frío. Bajo su cortesía superficial había una auténtica distancia. Pero justo ahora, al pasar junto a un puesto, recogió con naturalidad las naranjas que se habían caído al suelo. Parecía haber adquirido un poco de calor humano. No esperaba que recibir tratamiento psicológico realmente tuviera efecto. Isabela dijo con timidez. Entonces ahora que he cambiado para mejor, sigo amándote, ¿podrías? Entonces le deseo, señorita Isabela, que sea cada vez mejor y que encuentre a alguien mejor. La interrumpí. El rostro de Isabela palideció al instante, pero yo ya me alejaba bajo el resplandor del atardecer. La luz crepuscular se extendía sobre el suelo, dejando en todos un brillo cálido. Por fin ya no tenía que adivinar las intenciones ocultas de Isabela. Se había vuelto audaz, valiente, sin vacilaciones, dispuesta a expresar abiertamente su amor y su persistencia. Pero nadie se queda para siempre en el mismo lugar esperando. Isabela se volverá mejor, pero yo me volveré aún mejor. El árbol seco brota de nuevo, el crepúsculo desciende, y mañana será otro sol nuevo. Mucho tiempo después comprendí que la iniciativa es en realidad un talento. Un talento extremadamente raro. Avanzaré hacia un futuro mejor y también tendré una vida mejor. Fin.